Bueno, cordial saludo. Para esta sección vamos a ver lo que es la derivada direccional. Y entonces, para eso, pues el objetivo de la derivada direccional es hallar la pendiente en cualquier dirección. ¿Listo? Entonces, objetivo. Entonces, hallar la pendiente en cualquier dirección. ¿Listo? Dirección sobre una superficie. Sobre una superficie. ¿Listo? Con las derivadas parciales se hallan las pendientes en X o en Y. ¿Sí? Por ejemplo, cuando teníamos aquí en X o aquí en esta superficie en Y. ¿Listo? Sin embargo, ya en esta sección, pues vamos a poder hallar la pendiente en cualquier superficie. ¿Listo? Superficie. Bueno, ¿y cómo se puede hallar la derivada en cualquier superficie? Entonces, si nosotros tenemos ¿sí? un vector, una superficie, esta es nuestra superficie, la cual está representada como z igual a ¿quién? A f de x, y, ¿listo? Y adicionalmente tenemos un punto P, ¿listo? Entonces, lo primero que debemos de definir es el vector, ¿sí? Un vector unitario, el cual da la dirección de la derivada. ¿Listo? Direccional. Entonces podemos escribir que la dirección, ¿listo? De la derivada direccional está dada por el vector unitario. Unitario U. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro vector unitario. Ese sería nuestro vector unitario. ¿Listo? Entonces, en la misma dirección pues vamos a tener una recta L. ¿Listo? Entonces, bueno, y ese vector unitario pues ¿cómo se representa? Pues se representa como U igual a ¿quién? Entonces escribámoslo acá, listo, igual a ¿quién? A el coseno de teta en la dirección Y más el seno de teta en la dirección J. ¿Listo? Entonces ese es nuestro vector unitario. ¿Listo? Coseno, ¿no? Porque está con el eje X y el seno pues porque está con el eje Y. ¿Listo? Con respecto al eje Y. El vector unitario se encuentra en el plano XY. Por eso es que lo representamos en estas dos componentes, en Y y en J. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, entonces podemos tener una superficie como esta que tenemos acá, ¿sí? En la cual, bueno, vamos a tener el punto P, ¿sí? Entonces el punto P está formado por los puntos X sub 0 y Y sub 0, ¿listo? Entonces el punto P, ¿listo? Entonces tiene como referencia en la superficie X sub 0 y Y sub 0, ¿listo? Entonces adicionalmente podemos tener el punto Q, ¿sí? El punto Q, ¿listo? El cual va a tener de referencia en el plano, pues aquí este es nuestro punto, entonces este punto tiene X sub 0, Y sub 0, ¿listo? Mientras que este otro punto va a tener de referencia X, Y, ¿listo? Entonces, X, Y,
¿Listo? Entonces, el punto en Z, ¿sí? Los puntos sobre la superficie. Entonces, los puntos sobre la superficie. Entonces, ¿cómo van a quedar representados? Van a quedar representados pues como x sub 0, y sub 0 y la función, ¿sí? Acuérdense que esta superficie tiene una función, es una función que depende de x, y. Entonces para el punto P, ¿sí? Para el punto P, entonces para P, entonces en la superficie, ¿cómo va a quedar representado? Va a quedar representado como lo vemos aquí, ¿no? X sub 0, y sub 0, ¿sí? Y coma, el z pues va a ser función de quién? De x sub 0, y sub 0, ¿listo? Y lo mismo para el punto Q. Entonces, para Q, entonces eso va a quedar representado como x, y, f de x, y. ¿Listo? Como se observa aquí en la gráfica, sobre la superficie. Entonces, sobre esa superficie, pues, ¿cuál es la gracia? La gracia es hallar la pendiente que tiene sobre el punto P, ¿no? O sea, es como si yo trazara una recta en este sentido. ¿Listo? Entonces, hay que hallar esa pendiente, ¿listo? Y esa pendiente pues va en este plano, ¿no? En este plano que vemos en amarillo. ¿Listo? Esa recta va en ese plano en amarillo y va a tener esa pendiente sobre ese punto Q, sobre ese punto P, perdón. Bueno, entonces, evidentemente, bueno, aquí vemos que hay un T, entonces existe una relación entre x sub 0 y x, ¿sí? Este es el punto, acuérdense que este es x sub 0, y sub 0, y este es el punto x, y, ¿no? Sobre el plano. Entonces la relación que vamos a tener entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser? Entonces, la recta L, ¿listo? La recta L se representa por las ecuaciones paramétricas, ¿listo? Ecuaciones paramétricas como, entonces, pues x en términos de x sub 0 pues va a ser igual a quién, entonces x va a ser igual a x sub 0 más t por el coseno de teta, ¿no? Entonces acuérdese que aquí hay un ángulo que es el ángulo teta, entonces por eso sacamos el coseno, ¿no? Va a ser esta hipotenusa por el ángulo, ¿listo? Entonces el punto x va a quedar representado por el x sub 0, ¿sí? Que está aquí, más el t coseno de teta, ¿listo? Y pues para el punto y, pues vamos a tener y igual a quién, pues va a ser igual a y sub 0 más t por el seno de teta, ¿listo? Es como si aquí nosotros ampliáramos esto, entonces aquí tuviéramos el punto x, ¿quién sería, no? Punto x sería este pedazo de acá, ¿listo? Ese punto de ahí. Entonces para hallar ese x, pues necesitamos esta hipotenusa y el ángulo, ¿listo? Entonces de ahí se deducen las ecuaciones paramétricas. Identidades trigonométricas común y corriente, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con estas ecuaciones paramétricas? Entonces, vamos a hallar, ¿sí? Para calcular la pendiente, entonces recordemos, entonces hay que recordar, ¿sí? Recordar que la pendiente entre dos puntos, ¿sí? Cuando trabajamos en el plano, pues nosotros teníamos dos puntos, aquí uno, aquí otro, entonces uníamos esas dos, y pues este punto era ¿quién? Este punto era el punto, podemos llamarlo x, y este puede ser el punto x sub 0,
y sub 0, ¿cierto? Y bueno, entonces va a haber una distancia de acá a acá, entonces la pendiente la podíamos definir como ¿quién? Como y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar este mismo argumento, pero ya en tres dimensiones. ¿Listo? Entonces, en tres dimensiones, ¿cómo nos va a quedar eso? Entonces, la gracia es encontrar la pendiente, ¿sí? Encontrar la pendiente que conecta estos dos puntos, es decir, esta pendiente que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Aquí toca ambos puntos, ¿no? Toca este y toca este. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues la parte de abajo es la distancia entre los dos, ¿cierto? La distancia entre P y Q. Que aquí, pues, técnicamente, en la ecuación de la pendiente, ¿sí? Si vemos x menos x sub 0, pues sería esa misma distancia, ¿no? Sería esta distancia de acá, ¿no? Que por lo general se llama delta x. ¿Listo? Delta de x. Oh. Pero entonces vamos a... sí, sería esta distancia de acá, la que vemos de este punto a este punto. Entonces imagínense que estamos rotando el sistema y esto es como si fuera el P y el Q. ¿Listo? Eso es en dos dimensiones, ¿no? Pero entonces vamos a hallarla en tres dimensiones, por lo tanto necesitamos hallar esa distancia entre estos dos puntos, ¿listo? Entre P y Q. Entonces, ¿cómo hallamos la distancia? Entonces, la distancia entre P y Q es, entonces, recuerde que la distancia pues se puede hallar eh, eh, con la fórmula de distancia. Entonces distancia va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a x menos x sub 0 elevado al cuadrado menos y menos y sub 0 elevado al cuadrado, y esto hay que sacarle raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, al hacer este desarrollo, entonces, ¿quién era x? Recordemos que x, a partir de nuestras ecuaciones paramétricas, x es igual a x sub 0 más t coseno de teta. Y recuerde también y, ¿no? Que y es igual a y sub 0 más t seno de teta. Entonces, esos los vamos a reemplazar en esta ecuación. ¿Listo? Entonces, la distancia va a ser igual a ¿quién? A x sub 0 menos, más, perdón, t por el coseno de teta, ¿listo? Menos x sub 0. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Menos este y, que va a ser y sub 0 más t seno de teta, ¿listo? Menos y sub 0, ¿no? Se puede ponerlo así, y todo esto elevado al cuadrado y todo esto entre la raíz. Bueno, entonces este x sub 0 con este x sub 0 se va, este y sub 0 con este y sub 0 se va, y entonces la distancia nos va a quedar igual a ¿quién? Nos va a quedar igual a t coseno de teta, ¿sí? Elevado al cuadrado, más t seno de teta todo al cuadrado. ¿Listo? Y esto entre la raíz. Bueno, entonces le sacamos cuadrado a cada uno de estos. Entonces eso nos va a quedar como, nos va a quedar que la distancia va a ser igual a t al cuadrado, ¿cierto? Por el coseno cuadrado de teta más t al cuadrado por el seno cuadrado de teta. Factorizamos t al cuadrado, acuérdese la raíz, aquí esto va entre una raíz, y factorizamos el cuadrado. ¿Factor de quién? De coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Listo? Y pues eso que es igual, coseno cuadrado más seno cuadrado. Por identidades trigonométricas sabemos que esa parte es igual a 1. ¿Listo? Entonces esto nos va a dar 1.
coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces a la final, pues ¿quién quedó? Pues quedó t al cuadrado. Distancia va a ser igual a la raíz de t al cuadrado, y pues esto es igual a t. ¿Listo? Entonces quiere decir que la distancia, obviamente pues se demostró porque ya en la gráfica se veía que esa distancia entre esos dos puntos, entre estos dos puntos, entre P y Q, era una distancia t, ¿no? Ahora, pues, ¿cuál va a ser la distancia entre este punto y este punto? Entonces, como este punto está representado por una función f de x, y este punto está representado por una función f de x sub 0 y sub 0, ¿sí? Entonces, nosotros podemos escribir la pendiente en términos de esos, ¿listo? Entonces, la pendiente, ¿a qué va a ser igual? Entonces, m va a ser igual a ¿quién? A f de x, y, ¿sí? Menos f de x sub 0, y sub 0, ¿sí? Estamos utilizando el mismo argumento que tenemos en una dimensión, ¿no? Aquí técnicamente x es función, y es función de x, ¿cierto? O sea, esto deberíamos representarlos como f de x, ¿sí? Y este y sub 0 pues es función de quién, de x, ¿no? Entonces esto deberíamos representarlo como f de x sub 0, ¿sí? Pero ya como estamos hablando en tres dimensiones, entonces ya en tres dimensiones hablamos de f de x, y f de x sub 0, y sub 0. Entonces por eso utilizamos ese argumento acá. ¿Sobre quién? Pues sobre la distancia que hay entre los dos, ¿cierto? O sea, sobre este x sub 0 menos x, ¿cierto? Que sería esta distancia, pero esa distancia nos da ¿cuánto? Pues nos dio, por eso calculamos t, ¿listo? Entonces, sobre t. Bueno, y esto pues podemos escribirlo de la siguiente forma. Entonces esa pendiente va a ser igual a ¿quién? Esa pendiente va a ser igual a f de, expresando esto en términos de x sub 0 y y sub 0, entonces nos va a dar f de x sub 0 más t coseno de teta, y sub 0 más t seno de teta, listo, menos f de x sub 0, y sub 0, y esto dividido entre t, listo. Pero entonces, como a nosotros nos importa es la pendiente en un solo punto, entonces recordemos que ahí lo que hacemos es tomar la derivada, ¿no? Y la derivada es cuando ya aplicamos el límite cuando t tiende a 0, ¿listo? Entonces quiere decir que la derivada, o en términos generales, la derivada direccional, ¿sí? La derivada direccional, ¿a qué va a ser igual? Entonces, eso por lo general lo representan así, de u, donde u es el vector unitario, ¿listo? Aquí, bueno, vector unitario de esa función f, y, pues va a ser igual a ¿quién? Pues el límite cuando t tiende a 0 de lo que nos dio anteriormente, ¿no? De todo esto. Es como cuando se calculaba en una dimensión, pues aquí estamos utilizando el argumento para una superficie, ¿no? De coseno de teta, esto es x, bueno, más, ya generalizando, y más t seno de teta. Des en cuenta que ya no quite el x0 y el y0, porque pues puede ser cualquier punto sobre la superficie, ¿listo? 0 menos f de x, y sobre t, ¿listo? Entonces esto es lo que es la derivada direccional, ¿listo? Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es expresar eso en términos de lo que se ha venido trabajando, que son las derivadas parciales, ¿listo? Entonces, ¿cómo queda en términos de derivadas parciales? Entonces,
Entonces, la derivada direccional, entonces podemos definirla así. Entonces, en términos de derivadas parciales, ¿sí? Que esa es la ecuación que vamos a utilizar, quedaría de la forma de du f de x, y igual a f de x, y. Acuérdense que esta es la derivada con respecto a x por el coseno de teta más la derivada con respecto a y de la función f de x, y por el seno de teta. ¿Listo? Entonces, realmente la que se utiliza es esta definición. ¿Listo? O sea, esta es la definición que vamos a utilizar para eso. Obviamente que esto es igual a esto, ¿no? Entonces, hay que demostrarlo. ¿Listo? Y recuerde que esto va en la dirección de ¿quién? Del vector unitario u. ¿Listo? Donde u es coseno de teta en i, ya lo definí, más seno de teta en j. Lo definí al principio de la diapositiva, ¿no? Aquí por acá estaba. Acá está. Vector u, ¿sí? Ese es el que da la dirección de esa pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces toca hacer la demostración de esto, de cómo de aquí o de aquí se llega aquí. ¿Listo? Entonces, demostración. Demostración. ¿Listo? Entonces, para desarrollar la demostración, entonces recordemos que teníamos un punto fijo, ¿sí? Entonces, un punto fijo P, ¿en donde? En x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Y adicionalmente sabíamos que x era igual a ¿quién? Por las paramétricas x sub 0 más t por el coseno de teta, y que y era igual a t sub 0 más t por el seno de teta, ¿no? Recuerde que estas son las paramétricas, ¿no? Paramétricas. Bueno. Entonces, si nosotros definimos una función g de t, ¿sí? Como x y y dependen de t, entonces podemos definir una función g de t, que es función de ¿quién? Que a su vez es función de x, y. ¿Listo? Debido a que x y y dependen de t. Entonces por eso defino una función g de t. ¿Listo? Entonces la derivada, para derivar esta función, entonces aplico la regla de la cadena. Entonces, aplicando regla de la cadena en g de t, entonces ¿cómo nos va a quedar? Pues que g' de t, ¿cierto? G' de t va a ser igual a ¿quién? A la derivada de esto con respecto a x, ¿cierto? X, y por x' de t, ¿listo? Más la derivada parcial con respecto a y de la función x, y por la derivada de por y' de t. ¿Listo? Entonces aplicando regla a la cadena. ¿Pero quién es x' de t? Pues si derivo esto, entonces nos va a dar que es coseno de t, ¿no? Esto es constante, entonces al derivar esta parte nos queda coseno de t. Y lo mismo para este, pues al derivar esto nos quedará seno de t. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces como x' de t es igual a coseno de teta, ¿sí? Y por otro lado, y' de t es igual al seno de teta, entonces esto nos va a dar que g' de t va a ser igual a ¿quién? A
la derivada parcial con respecto a x de x, y por el coseno de teta más la derivada parcial con respecto a y de x, y por el seno de teta. ¿Listo? Bueno, pero si t es igual a 0, ¿sí? Entonces en t igual a 0 tenemos que x es igual a x sub 0 y que y, ¿cierto?, es igual a y sub 0. Por lo tanto, al evaluar g' en 0, pues esto nos va a quedar la derivada parcial en quién, evaluado en x y 0 por el coseno de teta más la derivada parcial de y x sub 0 y sub 0 evaluado en x sub 0 y sub 0 por el seno de teta. ¿Listo? Entonces la gracia es, bueno, aquí ya tenemos nuestra parte, la parte de derivadas parciales. La gracia es encontrar esta misma función por el lado de la definición del límite. ¿Listo? Entonces, por otro lado, bueno, por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos que la derivada, ¿sí?, evaluada en 0 por la definición del límite, pues tenemos que el límite cuando t tiende a 0 de ¿quién? Es de g de t menos g evaluado en 0, todo dividido entre t. ¿Listo? Esta es nuestra definición de derivada por medio del límite. ¿Listo? Que esto sería g de 0. ¿Listo? Sin embargo, g' de 0, pues a quién va a ser igual. Entonces si reemplazamos lo que es g de t, entonces g de t, ¿quién es? Pues va a ser las funciones, ¿sí? G de t ya lo habíamos definido como una función de x, y, ¿cierto? Y pues si reemplazamos esto en términos de las paramétricas, pues nos va a quedar que es una función de x sub 0 más t coseno de teta, y sub 0 t seno de teta. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, al reemplazar este g de t aquí, bueno, ¿y quién es g en 0? Pues g en 0 es la función evaluada en x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos aquí nuestra definición del límite, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que g' de 0 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a el límite cuando t tiende a 0 de ¿quién? De f de x0 más t por el coseno de teta, y más t seno de teta menos f de x sub 0, y sub 0 sobre t. ¿Listo? Sobre t. Entonces, esta ecuación la podemos llamar ecuación 2, ¿sí? Ecuación 2, y la ecuación de por acá atrás la podemos llamar, esta de acá, ecuación 1. Ecuación 1. ¿Listo? Entonces, al igualar esta ecuación de acá, como g' evaluado en 0 es igual a esto, ¿sí? Y por la definición del límite, encontramos que g' evaluado en 0 es igual a esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que f de x, ¿sí?, la derivada, en y sub 0 por el coseno de teta, ¿cierto?, más la derivada parcial en x sub 0, y sub 0 por el seno de teta, pues va a ser igual a ¿quién? Pues precisamente al límite cuando t tiende a 0 de f de x sub 0 más t
coseno de teta, coma y más t seno de teta menos f de x sub 0, coma y sub 0, todo sobre t. ¿Listo? Entonces de aquí queda demostrado que lo que hemos escrito en términos de derivadas parciales es igual a esto, ¿sí? O sea, lo que habíamos definido aquí anteriormente, aquí, lo que habíamos puesto en un recuadro. ¿Listo? Entonces esto era igual a esto de acá. ¿Listo? Y ahí se demostró. Bueno. Entonces esa es la parte de teoría sobre la derivada direccional.